Bueno, pues aquí seguimos y antes de nada conexión de urgencia con Rubén Sánchez porque Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hay una condena. ¿A quién han condenado? Rubén, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han condenado otra vez al señor, al amigo de él es muy burdo, pero vamos con ello, a Eduardo Inda. Es la quinta sentencia que le gano. Esto es derecho de rectificación, es decir, esto es lo mínimo que se despacha cuando se publican bulos. Hay que publicar la versión del aludido, hay que publicar una rectificación sobre algo tan elemental como que Inda publicó que la Guardia Civil me considera miembro de una red de acoso y el juez le dice a Eduardo Inda que tiene que publicar que la Guardia Civil no me considera miembro de ninguna red de acoso. Es decir, era un bulo como una catedral, era un invento que monta un pseudo periodista que tiene Inda a sueldo y bueno, pues aquí evidentemente como siempre, intentando destruir reputaciones, inventando cosas y poniéndolas en boca nada menos que de la Guardia Civil. O sea, condena a Eduardo Inda y dices que vas ahora mismo sumando ¿cuántas? Pues esta contra Inda sería la quinta sentencia que tengo, en este caso por derecho de rectificación, y ya hago la 31 que le gano a esta gente tan facha que se dedica a sembrar bulos, a mentir, a vivir de la basura que publica Inda en su medio, si es que se le puede llamar medio a eso. 31, ¿qué? ¿Sentencias favorables? Sentencia favorable, sí, sí. ¿A gente como quién? A gente como Inda, a gente como, bueno, pues como Luis Pineda de Aubán, a gente como Javier Negre, el patrono de momento de Vito Quiles, al ex líder de Vox en Andalucía, ese señor que por cierto en breve lo van a juzgar por un delito de fraude en subvenciones, que se quiso vengar de que yo sacara o ayudara a sacar a la luz esto y que me personara en la causa, pues se quiso vengar poniéndome unas cuantas querellas, todas las causas las ha perdido. Es decir, a veces yo emprendo acciones contra ultras, pero a veces son los ultras los que me llevan a los tribunales a mí, pues sin ningún éxito hasta ahora, porque ninguno ha conseguido que me hayan condenado, ninguno puede decir he logrado que condenen a Rubén Sánchez por nada, por mucho que se esfuerzan en inventarme delitos, ¿no? Como es el caso de Inda, con ese bulo, que por cierto, fíjate de dónde sale Jesús el bulo, de que la Guardia Civil dice que yo soy miembro de una red de acoso, sale de una denuncia que pone otro ultra, que es Pugilato, Alberto Pugilato, va a los tribunales contra un señor y me intentan a mí meter de por medio. El informe de la Guardia Civil dice expresamente no hemos encontrado ningún indicio de que Rubén Sánchez haya cometido delito alguno, pero cogen en OK Diario y no es que tergiversen lo que dice el informe de la Guardia Civil, es que justo dicen lo contrario. Cuando la Guardia Civil dice este señor no ha hecho nada, OK Diario dice la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que sí, de que es miembro de esta trama de acoso. El juez en esta sentencia de rectificación, donde no tienen que profundizar mucho, porque esto no es un caso de derecho al honor, no es un caso donde hay indemnizaciones de por medio, pero es que el juez va al fondo del asunto, porque el abogado de Inda llegaba a plantear que, bueno, que lo que habían dicho en el titular no era más que una opinión. Y claro, el juez dice, ¿qué opinión? Estáis llegando a una conclusión fáctica basada en nada. No hay ningún documento que diga esto. Y esto de que Inda saque supuestos documentos que dicen algo y es mentira, o documentos que existen pero dicen lo contrario de lo que él plantea, bueno, yo creo que ya es un clásico en la casa, ¿no? En OK Diario. Recordemos incluso que se han llegado a publicar documentos fake, como el que decía que Pablo Iglesias tenía una cuenta en Granadina, por lo que ahí sí que condenaron a Inda a indemnizar por derecho al honor a Pablo Iglesias al final el Tribunal Supremo. Rubén Sánchez, gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas. Alguien que tira de la manta y lo que puede suponer para Zapatero o alguien que busca una estrategia de librarse. Julio Martínez, socio. ¿Ante qué estamos, Ernesto? ¿Hay alguna pieza que te falta o qué está ocurriendo aquí? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo con Julio Martínez? ¿Qué vislumbras? ¿A dónde crees que apunta esto? Vamos a ver, Julio Martínez está imputado, de la misma manera que Zapatero está imputado. Por lo tanto, como sabéis, un imputado tiene derecho a defenderse no declarando contra sí mismo. Puede incluso falsificar la realidad. Y por lo tanto, Julio Martínez pues, ha hecho una declaración en defensa de sus intereses. Dicho esto, lo que dice Julio Martínez es lo que decía el juez, a saber que Zapatero es el líder de la trama y es él el que traía los clientes. Entre esos clientes, dice Julio Martínez, está Plus Ultra. El problema es muy claro. Si Zapatero, como dice Julio Martínez, logró
que se le diera el préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra, ¿cómo es que él, que es el socio y el lugarteniente, no sabe nada? Es decir, ¿cómo no sabe nada de cómo se consiguió? Porque si tú eres el socio en una empresa, y señor Julito Martínez dice que eran socios, o por lo menos, aunque no formalmente, estaban en la misma empresa, se reunían, discutían clientes, él facturaba. ¿Cómo es que él no sabe nada de cuál fue el talismán que utilizó Zapatero o los talismanes para que le dieran el préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra? ¿Nos está vendiendo humo el señor Julito Martínez? Está hablando de una influencia que él ha rentabilizado pasando un 1% del préstamo de 53 millones y ganando 5.300.000 euros a cuenta del nombre de Zapatero. ¿Fue humo o es humo lo que vende Zapatero en el sentido de que él no tuvo ningún tipo de contacto, no hizo ningún tipo de influencia, de tráfico de influencia sobre la CEPI, que es la entidad que concedió el préstamo de 53 millones antes de pasar a ser examinada la operación en el Consejo de Ministros? ¿Alguien de los dos vende humo? Yo creo que, digamos, eso es lo que tiene que averiguarse. Segundo, todo lo que dice Julito Martínez ahora nos remite a la CEPI. El juez puede hacer un careo, puede llamar a declarar, que lo prevé la ley de enjuiciamiento criminal, aunque se hace poco, ya puede llamar a declarar a Zapatero en calidad de imputado, a Julito Martínez en calidad de imputado, y hacer un careo entre los dos para ver quién de los dos le merece confianza. Eso puede hacerlo. Ya veremos lo que hace el juez. Pero también lo que puede hacer es abrir diligencias para citar a los miembros de la CEPI que participaron, de la Sociedad de Participaciones Industriales que participó en la propuesta de concesión del préstamo, y tomarle declaración para ver cómo prevaleció Zapatero para que le dieran el préstamo a Plus Ultra. Eso es el curso de acción que se abre. Hay otro elemento que quiero señalarte que es muy importante. Las declaraciones de Julito Martínez y de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, blanquean, legalizan el origen espurio de esta investigación. ¿Por qué? Porque el origen espurio está dado en una extracción de teléfonos en Estados Unidos en el año 2021, que ha sido entregada 5 años después por la policía, no por las autoridades judiciales de Estados Unidos, y eso es ilegal. Como prueba, es ilegal. Lo que han hecho Julito Martínez y Julio Martínez Sola, con su escrito, y el señor Rosselli, es blanquear. Le permiten al juez decir, mire, ¿sabe lo que le digo? La comisión rogatoria que envía a Estados Unidos ya no me importa ni siquiera que la contesten. Por lo tanto, tienen como punto de partida la afirmación de que Zapatero era el líder de la trama. Es el hombre que hizo las gestiones. ¿Prueba de esas gestiones? Cero. Ninguna prueba. El señor Julito Martínez, que es el socio, digamos, el hombre que estaba día a día con Zapatero, dice, oye, es que yo no sé cómo lo consiguió. Yo sé que lo consiguió, pero no sé cómo lo consiguió. No es verosímil. No es verosímil. Yo creo que el señor Julito Martínez, en parte, vende humo. No es creíble y tiene su derecho a vender humo porque es imputado. Ernesto, y te pido una valoración muy breve, por favor, sobre lo siguiente. 5 investigaciones abiertas al juez Peinado. El Poder Judicial, el Consejo, por ahora aplaza la decisión. Entre otras polémicas investigaciones sobre el juez Peinado, esto de señalar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ejercen la escolta de la esposa del presidente podían ayudarla a fugarse de España. Hay 5 investigaciones por ahora. No hay, respecto al juez Peinado, una decisión de decir una reprobación, un reproche de lo que ha hecho, ¿no? Se aplaza la decisión. ¿Ante qué estamos aquí, Ernesto? Ricardo Conde es el promotor de la acción disciplinaria y fue nombrado en acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién es Ricardo Conde? Aquí hay que preguntarse quiénes son las personas que deciden. El señor Ricardo Conde fue miembro de la Administración de Justicia de Aznar, del Ministerio de Justicia, en el año 2001. El señor Conde fue miembro del gobierno de Rajoy, del Ministerio de Justicia, en el año 2012. El señor Conde fue miembro del Consejo General del Poder Judicial con el señor Lesmes, Carlos Lesmes, propuesto por el PP. Es decir, estamos ante una persona que no solo no actúa contra Peinado, es que le protege.
decir que realmente no encuentra nada en esas 5 denuncias donde han tenido perjuicios sobre determinados procedimientos porque el juez Peinado no hizo lo que debía hacer, cometió infracciones, decir eso es protegerlo. Pero no solo lo protege él, lo protegen los jueces de la sección 23 de la Audiencia de Madrid que han devuelto el pasaporte, pero al devolver el pasaporte a Begoña Gómez, dicen que el juez, hombre, que bueno, estuvo desafortunado al decir esto de que los miembros, los escoltas podían ayudar a escapar, a fugarse a Begoña Gómez, pero que bueno, que luego agregó que como el presidente de gobierno es una función efímera, le justifican. El señor Juan Carlos Peinado tiene el derecho, todo el derecho del mundo, de ser el líder de la justicia española, mucho más que el Tribunal Supremo. Y en este sentido será protegido. Hay una cosa más, si me permite que te diré. El juez Peinado el día domingo hizo una providencia cuando se enteró de que la sección 23 de la Audiencia de Madrid había tirado para adelante con el juicio conjurado para Begoña Gómez. Un domingo, el domingo del partido. Tú, yo y miles de españoles estábamos viendo el partido, pero el señor Peinado dedicó eso a una jornada de trabajo. ¿Y por qué hizo eso? Dio 5 días a las partes para que califiquen, porque él quiere llamar a una audiencia preliminar rápidamente. Tiene mucha prisa porque él se jubila en septiembre y no quiere que ningún juez distinto de él tome cartas en el asunto. Por lo tanto, quiere despachar el tema del juicio conjurado rápidamente. Y os digo una cosa, es el mes de agosto donde seguramente va a convocar una audiencia preliminar que es preceptiva, muy importante, es la fase final del juez para mandar el tema a la Audiencia de Madrid para el juicio conjurado. Lo hará en el mes de agosto porque él no puede permitir la Audiencia de Madrid tampoco que otro juez distinto de Peinado se haga cargo de este asunto. Ernesto, gracias por contarnos y buenas tardes. Sí, yo, con independencia de que entiendo que Julio Martínez probará todo lo que ha declarado hoy, porque si no, si se extiende la doctrina al dama, por decirlo de alguna manera, la idea de que, bueno, pues empresarios corrompan ustedes a funcionarios públicos, corrompan a políticos y si la cosa sale mal, pues ustedes les denuncian, lo confiesan, salen a la calle y se han librado, ¿no? Me parece terrible, me parece que es un mensaje que fomenta... peligroso. Me parece que fomenta la corrupción eso, ¿no? Pero con independencia de eso, la cosa pinta mal, yo creo que hay base judicial suficiente como para investigar y creo que el caso Zapatero merece muchas más explicaciones. Pero no solamente por parte de Zapatero y del PSOE. O sea, aquí se han publicado también mails y mensajes en la línea de que los directivos de Plus Ultra no solo trataron de intervenir a través de Zapatero, sino a través de Vox. Hay mensajes que hablan del juez García Castellón y de Julio Ariza, magnate de los negocios vinculado a Vox, para que presionaran a Vox y que Vox retirara los recursos que había contra la aerolínea. Y hay mensajes confirmando que eso había sido así, diciendo ha salido muy bien lo de Vox, no va a haber recurso. Entonces, entiendo que alguien se preguntará o dará explicaciones sobre Emilio, qué hace Vox y qué hace... ¿Por qué las acusaciones populares no...? Claro, yo pregunto, digo que alguien en algún momento dará explicaciones sobre ¿No les interesa esto? qué hace Vox y qué hace un juez interviniendo a favor de este grupo de empresarios venezolanos. Y me imagino que se llenarán portadas y se llenarán intervenciones y se colmará de preguntas a estos sujetos políticos, porque demuestra que son sujetos políticos, ¿no? Y ese viaje a Cartagena, he estado escuchando que se ha pagado una parte en especie, ¿no? Con billetes de Plus Ultra en Business, ¿no? Sí, yo termino, Víctor, con esto. O sea, a mí cero problema en que se investigue todo lo que haya que investigar en relación a Zapatero y que si se prueba se condene con la máxima contundencia. Pero es que si no se hace así, si no se investiga también el papel de otros agentes, como digo, del juez García Castellón, de Vox, de Julio Ariza, el mensaje es que no importa tanto lo que hayas hecho. El problema no es que te hayas corrompido. El problema es si tu corrupción a mí me sirve electoralmente o no. Y si me sirve electoralmente, entonces pista libre y vamos con todo. Y si no me sirve, pasa a un segundo plano. Y hemos visto muchos casos en los que, desgraciadamente, no hay una atención mediática a casos similares, ¿eh? O sea, yo lo que está pasando en Madrid alrededor de Ayuso, o lo que pasó en su día alrededor de Cospedal o de Esperanza Aguirre, no he visto apostarse periodistas a la puerta de su casa, intervenir, monopolizar tertulias, y eso es un precedente peligroso, porque entonces lo que nos molesta no es que sea un corrupto, es que es un corrupto que me es o no me es útil.
Y eso es muy peligroso. Que estamos pendientes ya y vamos a conectar enseguida con Ernesto de Kaiser, pero es importante preguntarte por lo siguiente. Ojo con Julio Martínez alias Julito, socio de Zapatero. Parece que adopta la posición de Aldama, de tirar de la manta. Pareciera, aunque es cierto que ya ha ido a declarar y no ha contado tanto como pareciera que iba a contar, en el sentido de apunta a Zapatero como estratega en el rescate de Plus Ultra, pero no acaba de decir con quién hubiera negociado Zapatero en este caso y a cambio de qué. ¿Cómo lo ves esto de Julio Martínez, Zapatero, y si pueden cambiar las cosas especialmente para Zapatero? Bueno, después de las expectativas creadas ayer, hoy lo de Julito, como él mismo se autodenomina, ha sido un poco gatillazo. Aquí se esperaba que apareciera en la Audiencia Nacional con la pistola humeante y poco menos que entregando la cabeza de Zapatero. Yo creo que es grave, es indiscutible. Yo creo que es un misil en la línea de flotación de la credibilidad de la versión de Zapatero, pero no deja de ser el testimonio de alguien que está intentando escapar de la cárcel. Y que lo único que nos dice es que yo no tuve nada que ver, yo pasaba por allí, yo era el chico de los recados, yo no cometí ningún delito y toda la culpa es de Mengano. Que es lo mismo que dicen los dueños o los accionistas o los presidentes de Plus Ultra en este caso, ¿no? Entonces estamos hablando de versión contra versión, pero está claro que lo que hoy se esperaba era mucho más de lo que hemos visto. Ha sido un poquito gatillazo. Yo creo que había muchísimas expectativas puestas en el testimonio de Julito Martínez y de momento, a la espera de ver si es capaz de aportar más pruebas que aporten, o mejor dicho, que sustenten su versión, se queda en, bueno, yo digo una cosa, yo pasaba por allí, soy el chico de los recados, a mí todo me lo ordenaba Zapatero, y la versión de Zapatero. Y pues una segunda cuestión muy breve, si me permite, Jesús, sí. A ver si con este caso nos enteramos de una vez de cuándo cobrar comisiones es legal y cuándo no. Porque yo ya empiezo a estar muy confundido. O sea, porque hay momentos en los que parece que, por ejemplo, si eres hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y cobras unas comisiones por vender unas mascarillas a una administración, por lo visto eso es perfectamente legal. Pero en el caso de Zapatero parece que no. Entonces, yo estoy muy interesado como jurista, si me permites, en a ver si tenemos ya un criterio claro de, aparte de ser del PP o no, cuándo es legal cobrar comisiones y cuándo no. Estoy muy interesado en ese tema. Antón, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, entre tanto, a ver, tribunales, Alberto Muñoz, de aquí hay mucha tela que cortar y enseguida os voy a preguntar con esto de Zapatero a ver lo que puede suponer. Pero antes, Alberto Muñoz, tribunales, ¿qué ha ocurrido con la declaración de Julio Martínez, el socio de Zapatero? Cuéntanos, Alberto. Pues lo comentábamos, Jesús, que durante las 3 horas de declaración no podemos decir que Julio Martínez haya tirado de ninguna manta. Ha dicho que Zapatero efectivamente guiaba los pasos que debía dar Plus Ultra si quería conseguir ese rescate, pero ha circunscrito esas labores del expresidente a las de asesoría, y eso es más importante de lo que parece, Jesús, porque ha dicho que no sabe si Zapatero llegó a hablar con alguien o si presionó a algún funcionario de la administración pública para facilitar ese rescate. Lo que sí que ha reconocido Julio Martínez es que se cobró ese 1% de comisión del rescate y que, para que no llamase tanto la atención, se hizo en diferido y a través de distintas sociedades. Bueno, pues ojo, porque a partir de esto, Partido Popular y Vox lo que dicen es que Zapatero estaba compinchado con Sánchez para la corrupción. Y vamos a ver lo que da de sí, lo que tire de la manta o no Julito Martínez. Pero de entrada, desde el Partido Popular, Esther Muñoz. El gran chanchullo que tienen Sánchez y Zapatero. Lo grave de las dos confesiones no es que apunten a Zapatero, es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que todo lo que han hecho lo han hecho juntos. No hay ningún lawfare. Visto gatillazo por parte de Julito. Pero ¿ante qué estamos, Palomera? Por lo que dice Alberto. A ver, yo por responder primero a las declaraciones de Esther Muñoz, ni en el Gobierno ni en el Partido Socialista he escuchado a ningún dirigente hablar de lawfare en el caso Zapatero. A ninguno. Lo que pasa es que el Partido Popular siempre tiene un problema de sobreexcitación y de ansiedad. Entonces va a 5 pantallas por delante de la instrucción, del instructor, de los testigos, de los imputados y casi de la sentencia futura. Dicho esto, yo que reivindiqué el derecho a dudar en el caso Zapatero cuando la primera noticia de la imputación, luego el auto de Calama, luego conocimos el informe de la policía.
Yo creo que el silencio es una mala estrategia en comunicación. Siempre que hay una crisis política, yo creo que el silencio es tumbativo para cualquiera. Y desde luego el silencio que está practicando el expresidente Zapatero, tanto en el asunto de las joyas como en el asunto de los pagos, y las declaraciones y los escritos que ayer enviaron a la audiencia tanto Julio Martínez como los directivos de Plus Ultra, no están jugando en su favor. Tanto es así que hay mucha gente que en el Partido Socialista y más allá del Partido Socialista, porque Zapatero es una figura que trasciende los límites del Partido Socialista, en mi opinión, están tremendamente decepcionados, muy dolidos y muy preocupados porque mes y medio después siga sin explicar la procedencia de las joyas y que en estas últimas 24 horas no haya querido hacer declaraciones respecto a las acusaciones que en este momento está haciendo Julio Martínez. Dicho esto, Julio Martínez no ha especificado y ha dicho que no sabe sobre quién o con quién habló el presidente Zapatero para conseguir el rescate de Plus Ultra.